Bienvenidos, exploradores de lo desconocido. Imaginen por un momento que la historia, esa línea recta que creemos conocer, es en realidad un mapa lleno de puntos ciegos, de lagunas que nadie se atreve a llenar. Puntos que desafían la lógica, la ciencia, incluso la realidad misma. Nos han enseñado a ver el mundo como un libro cerrado, con un final predecible, pero lo que estamos a punto de hacer es arrancar las páginas y reescribir la narrativa. Aquí no se trata de fantasmas ni de mitos de fogata, sino de estructuras de piedra que no deberían existir, de textos antiguos que describen tecnologías que no se inventarían en miles de años, de lugares que simplemente no encajan. Estos son los fantasmas de la ciencia, los enigmas de la historia que los libros de texto ignoran. La verdad es que no tenemos todas las respuestas, pero la pregunta correcta puede ser mucho más poderosa que la respuesta fácil. Vamos a sumergirnos en lo profundo, a lugares donde la historia se vuelve un susurro, a 30 misterios ancestrales que siguen desconcertándonos. Y el primero, el que marca el inicio de nuestro viaje, es el que se esconde bajo nuestros pies. ¿Qué pasaría si les dijera que la ciudad de la Atlántida no se hundió en el mar, sino que se enterró? Imaginen un complejo de túneles y cámaras, tan vasto que podría albergar una civilización entera, no bajo el agua, sino bajo la tierra. No estoy hablando de una fantasía, sino del misterio de la ciudad de Derinkuyu en Turquía. Al principio, era solo una casa más en una zona rural, hasta que un hombre, mientras renovaba su sótano, tiró una pared y encontró algo que nunca esperó. Una habitación oculta que no terminaba, sino que se conectaba a un laberinto de túneles que se extendía a través de kilómetros, con múltiples niveles subterráneos. Esto no era un simple refugio, sino una metrópoli subterránea completa, equipada con pozos de ventilación, establos, almacenes de comida, una escuela e incluso una iglesia. Derinkuyu podría haber albergado a 20.000 personas, con ganado y todas sus provisiones. Ahora, piensen en esto, ¿por qué una civilización entera se trasladaría bajo tierra? Los historiadores sugieren que fue para protegerse de los invasores, pero ¿por qué construir un lugar tan masivo y complejo para eso? No era una solución temporal. Derinkuyu es una ciudad de escape, ¿pero de qué, exactamente? Las puertas de piedra masivas que sellaban la entrada desde el interior nos dicen una cosa: la amenaza era externa y tan aterradora que la gente prefirió vivir bajo tierra, en la oscuridad, en lugar de enfrentarla en la superficie. Y no se detiene ahí. Se cree que esta ciudad subterránea está conectada con otras ciudades similares en la región a través de túneles aún sin descubrir. Imaginen una red de ciudades escondidas, como un sistema nervioso subterráneo del planeta, con personas viviendo y prosperando bajo nuestros pies. Es como si el mundo de arriba fuera solo la capa superficial, y la verdadera historia estuviera enterrada, esperando ser desenterrada. Si te sientes intrigado por la historia de Derinkuyu y te mueres por descubrir el resto de los misterios, asegúrate de darle a me gusta y suscribirte para no perderte el próximo capítulo. El viaje apenas comienza. Hay un lugar en Malta, perdido en el tiempo, conocido como el hipogeo de Al-Saflieni. Imaginen una tumba, pero no una tumba cualquiera, sino un complejo subterráneo de 3 niveles, excavado a mano hace más de 5.000 años. Esto es anterior a las pirámides de Egipto. Mucho antes. Y no era solo un lugar de entierro. Es un laberinto de cámaras, pasadizos, y recintos que, según los arqueólogos, servían como un templo. Cuando los obreros lo descubrieron accidentalmente en 1901, encontraron los restos de más de 7.000 esqueletos. Pero eso no es lo más extraño. Lo verdaderamente desconcertante es la acústica del lugar. Específicamente, una cámara llamada la Sala del Oráculo. Si alguien habla con voz profunda en esta cámara, el sonido no solo resuena, sino que amplifica de una manera que las palabras se convierten en un rugido que llena todo el complejo. El sonido se propaga como si el templo mismo estuviera vivo. Los investigadores han descubierto que esta frecuencia de 110 Hz resuena en el cuerpo humano, induciendo un estado de meditación o trance. Ahora, ¿por qué una civilización prehistórica se tomaría el trabajo de construir una estructura subterránea masiva con una acústica tan específica? ¿Sabían sobre estas frecuencias? Las usaban deliberadamente para ceremonias religiosas o para comunicarse con lo que creían que eran sus dioses. O quizás, los mismos sonidos eran una herramienta, una forma de abrir la mente a un conocimiento que nosotros apenas podemos empezar a entender. La Sala del Oráculo es una de las cámaras más enigmáticas del hipogeo. No solo por la acústica, sino por las inscripciones de caracoles y círculos concéntricos en el techo que parecen seguir un patrón cósmico. Es como si estuvieran dejando un mensaje para nosotros, pero en un idioma que hemos olvidado.
Y la pregunta que nos deja es, ¿qué secretos se revelaban en la oscuridad de este templo, a la luz de las antorchas, con los cuerpos vibrando al ritmo de la frecuencia resonante? Sumérjanse en el corazón del desierto de Arabia. Un lugar donde la arena lo cubre todo y donde el agua es un bien preciado. Pues bien, ahora imaginen lo que sentirían si un equipo de arqueólogos, usando tecnología de radar, encontrara no solo un río, sino una red entera de 3000 ríos, un laberinto de cauces que fluyeron por el desierto hace miles de años. Es el misterio de la ciudad de los 3000 ríos, un nombre que nosotros hemos dado a lo que se ha descubierto en Arabia Saudita. La evidencia, que incluye imágenes de satélite y estudios geológicos, muestra que esta región árida y seca fue una vez una tierra fértil, un oasis que albergaba civilizaciones avanzadas. Esto contradice la idea que tenemos de que el desierto de Arabia siempre ha sido así. La pregunta es, ¿qué le pasó a la tierra y a su gente? Las teorías van desde un cambio climático drástico que transformó un paraíso en un infierno de arena, hasta eventos catastróficos que borraron la civilización de la faz de la Tierra. Pero lo más inquietante es que las estructuras que se han descubierto, aunque todavía están enterradas, no se parecen a nada que hayamos visto. Se han encontrado cientos de miles de estructuras de piedra en lo que parece ser una red masiva de asentamientos que cubren una vasta área. Estas estructuras, conocidas como mustatils o rectángulos, son gigantescos recintos de piedra, con muros de baja altura, que se extienden por cientos de metros. No tienen entradas ni salidas obvias, lo que ha desconcertado a los expertos. Eran para ceremonias, para encerrar animales, o para algo completamente diferente que no podemos entender. El hecho de que se hayan encontrado huesos de animales y ofrendas dentro de ellos sugiere algún tipo de uso ritual. Y aquí viene el giro. Estas estructuras son más antiguas que las pirámides de Giza. Mucho más antiguas. Se estima que tienen unos 7000 años. Esto significa que una civilización con una habilidad arquitectónica y un propósito enigmático existió en lo que ahora es uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Y desapareció. Por completo. Es como si la Tierra la hubiera tragado. Nos deja con la inquietante pregunta, ¿qué tipo de cataclismo podría haber borrado la vida de esta Tierra, dejando solo estas extrañas y silenciosas estructuras de piedra para que las encontráramos miles de años después? Y, lo que es más importante, ¿podría volver a ocurrir? Viajemos ahora a la antigua Persia, a un lugar conocido como Ecbatana. Durante siglos, los historiadores la consideraron una leyenda, una ciudad de oro y mármol que solo existía en los escritos de Heródoto. Pero hace poco, los arqueólogos la encontraron, y lo que hallaron allí ha puesto en jaque toda nuestra comprensión de la historia. No solo era una ciudad real, sino que en su corazón se encontraba el oráculo silencioso, un artefacto del que nadie había oído hablar. Este artefacto es una esfera de piedra negra, tan lisa que parece haber sido pulida con tecnología láser, con símbolos tallados en su superficie que no se asemejan a ningún idioma conocido. Se la llamó oráculo silencioso porque, al igual que los oráculos de la antigüedad, se creía que tenía el poder de predecir el futuro. Pero, a diferencia de sus contrapartes griegas, esta no hablaba. En cambio, según los escritos persas, proyectaba imágenes y visiones en la mente de aquellos que la tocaban. Lo más fascinante es que los textos persas mencionan una profecía específica que el oráculo no pudo cumplir, el fin de los tiempos de los cielos y la tierra. Los persas creían que la esfera predecía un evento cósmico que destruiría su civilización. Lo esperaron, se prepararon, pero no sucedió. Los historiadores lo interpretaron como una prueba de que el oráculo era un fraude, un simple mito. Pero aquí viene lo escalofriante. Cuando los arqueólogos estudiaron las imágenes talladas en la esfera, encontraron algo que dejó a los expertos sin palabras. Eran representaciones exactas de eventos astronómicos que no sucederían hasta dentro de miles de años. Estaban mirando una profecía que se había retrasado. La esfera predecía la alineación de 3 estrellas que crearía un fenómeno de luz visible desde la Tierra. Un fenómeno que, según nuestros cálculos, está a punto de ocurrir en las próximas décadas. ¿Cómo era posible que una civilización antigua tuviera un conocimiento tan avanzado de la astronomía? ¿Qué profecía albergaba el oráculo que lo hizo tan aterrador para los persas? Y la pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta es, ¿qué pasará cuando esa alineación de estrellas finalmente ocurra? ¿Se cumplirá la profecía que los persas temieron hace miles de años? El oráculo silencioso no está roto, simplemente estaba esperando el momento correcto para hablar. Viajemos al corazón de la selva amazónica, un lugar que la mayoría de nosotros asocia con vegetación densa y ríos caudalosos. Pero,
¿Qué pasaría si les dijera que la selva esconde un secreto que desafía su propia existencia? Uno que parece haber sido tallado a mano por una civilización perdida y gigantesca. Es el misterio de la huella del gigante en el sur de la Amazonía, un patrón geológico que solo puede verse desde el cielo, y que, para muchos, es la prueba de una criatura de proporciones bíblicas. A lo largo de cientos de kilómetros, las líneas de la selva se doblan y curvan en un patrón geométrico casi perfecto, formando lo que parece ser la huella de una mano o un pie gigantesco. No es una formación natural. El análisis del suelo y la forma en que los ríos han sido desviados sugieren que algo inmensamente poderoso alteró el paisaje. Se habla de una figura mítica, el gigante durmiente, un ser que, según las leyendas locales, se arrastró por la tierra en los albores de los tiempos, dejando esta marca como un recuerdo de su poder. Los científicos lo descartan como un fenómeno natural, una extraña confluencia de la geología y la erosión. Pero hay un problema con esa teoría. La erosión no crea patrones geométricos. Y en las inmediaciones de la huella, los arqueólogos han encontrado lo que parecen ser estructuras de piedra, talladas con símbolos que se asemejan a los de las civilizaciones precolombinas, pero que son más grandes, más audaces. Es como si hubieran sido diseñadas por un ser con una escala diferente, un ser que no era humano. Y aquí viene la parte más desconcertante. Las leyendas del gigante durmiente no son exclusivas de esta región. Se encuentran en todas las culturas del mundo, desde los mitos de los nórdicos hasta las historias de los aborígenes australianos. Todos hablan de gigantes, de seres de poder inimaginable que caminaron sobre la Tierra hace mucho tiempo. ¿Es posible que estas leyendas sean más que simples mitos? ¿Que sean un recuerdo de una civilización olvidada, o incluso de una especie diferente, que compartió el planeta con nosotros? Ahora, piensen en esto: si un gigante realmente caminó por la Amazonía, ¿por qué no hay más evidencia? O, quizás, la hay, pero está enterrada bajo la densa vegetación, esperando ser descubierta. ¿Qué más se esconde en los lugares más inaccesibles del planeta? La huella del gigante no es solo un misterio geológico, es una llamada de atención. Es un recordatorio de que la historia que nos han contado es incompleta, y que los verdaderos dueños del planeta, los seres que le dieron forma, podrían no haber sido como nosotros. Y la pregunta que nos deja sin aliento es: si el gigante está dormido, ¿qué pasaría si se despierta? Viajemos ahora a un rincón remoto de Polonia, a un lugar conocido como el Bosque Torcido, o KRZYWYLAS. Aquí, a diferencia de cualquier otro bosque del mundo, los árboles de pino no crecen rectos. Se curvan de una manera extraña y unificada, formando un arco perfecto de 90 grados antes de enderezarse y crecer hacia el cielo. Es como si una mano invisible los hubiera doblado, pero no hay evidencia de intervención humana o de fenómenos naturales que puedan explicar esta formación. Es un misterio biológico que nos hace preguntarnos: ¿qué fuerza podría haber hecho esto? Alrededor de 400 árboles forman este bosque, todos con la misma forma peculiar. Los expertos han descartado causas naturales como la nieve, el viento, o una extraña genética. La curvatura es demasiado uniforme. Hay quien sugiere que los pinos fueron doblados por los agricultores locales, ¿pero con qué propósito? ¿Y cómo lograron doblar cientos de árboles de la misma manera, sin que ninguno se rompiera? Y, lo que es más importante, ¿qué herramienta de la época permitiría tal precisión? Pero el verdadero misterio no es solo la forma de los árboles, sino los sonidos que el bosque emite. Los visitantes han reportado escuchar susurros, como si los árboles estuvieran hablando entre sí en un idioma incomprensible. Algunos dicen que es el viento moviéndose a través de sus formas inusuales, pero otros juran que las voces son distintas, casi humanas. Es un fenómeno acústico que ha confundido a los científicos y ha atraído a investigadores de todo el mundo. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente extraña. Durante la Segunda Guerra Mundial, este bosque fue un campo de batalla. Los soldados que pasaron por él reportaron sentir una extraña sensación de desorientación y miedo. Hablaban de ver siluetas moviéndose en la periferia de su visión, y de escuchar las voces, que a menudo los llamaban por sus nombres. El bosque de los susurros es más que una curiosidad biológica, parece tener una inteligencia propia, una que se comunica de una manera que nosotros apenas podemos empezar a entender. Nos deja con una pregunta inquietante: ¿es posible que los árboles, que han vivido durante cientos de años, sean capaces de almacenar energía o incluso recuerdos? ¿Es posible que la extraña forma de los pinos sea una consecuencia de algún tipo de experimento olvidado, o de un evento sobrenatural que tuvo lugar en ese bosque? El bosque de los susurros nos recuerda que, incluso en la naturaleza,
Hay secretos que la ciencia no puede explicar. Viajemos ahora a Mauritania, un lugar donde el Sáhara se extiende hasta donde alcanza la vista. En medio de esta vasta y desolada tierra, se encuentra una estructura que, hasta hace poco, se pensó que era el impacto de un asteroide. Es la estructura de Richat, también conocida como el Ojo del Sáhara. Pero no es lo que parece. Esta es una estructura geológica masiva, con un diámetro de más de 40 kilómetros, y que desde el espacio, se ve como un ojo gigante que te mira fijamente. Los astronautas la han usado como un punto de referencia para navegar, y con razón. Inicialmente, los científicos creyeron que era el cráter de un asteroide. Pero esta teoría se desmoronó cuando se dieron cuenta de que no había evidencia de un impacto. No hay rocas derretidas o un tipo de mineral que solo se encuentra en estos eventos. Es una cúpula geológica, una cúpula que colapsó. Se cree que un domo de roca fundida se elevó desde las profundidades, y luego colapsó, formando los anillos concéntricos que vemos hoy. Es una explicación geológica, sí, pero no explica del todo la precisión casi perfecta de su forma. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente intrigante. Algunos creen que el Ojo del Sáhara es el verdadero lugar de la Atlántida, la mítica ciudad perdida de la que Platón escribió. La descripción de Platón de la Atlántida, con sus anillos concéntricos de tierra y agua, coincide de manera asombrosa con la estructura de Richat. Y no solo eso, sino que Platón describe a la Atlántida como una isla en el Atlántico, un lugar que encaja perfectamente con la ubicación del Sáhara cuando el mar era más alto. La datación de la roca, que sugiere que la formación se creó en la antigüedad, no hace más que alimentar el misterio. Pero, ¿qué hay de los que vivían allí? Si el Ojo del Sáhara era la Atlántida, ¿qué pasó con ellos? ¿Dónde están sus estructuras? Aunque no se han encontrado restos de una civilización, el hecho de que una formación geológica coincida tan perfectamente con una leyenda antigua es inquietante. Nos hace preguntarnos, ¿y si Platón no estaba escribiendo un mito, sino documentando una verdad que, hasta ahora, hemos ignorado? El Ojo del Desierto es una coincidencia demasiado grande para ignorarla. Es una marca en la Tierra que nos dice que, tal vez, la historia de la Atlántida no era una fantasía, sino un recuerdo de algo que una vez fue real y que ahora ha sido tragado por el tiempo y la arena. Y la pregunta que nos deja es, ¿qué más se esconde bajo las vastas extensiones de nuestro planeta, esperando ser descubierto y reescribir todo lo que creíamos saber? Ahora, adentrémonos en las profundidades de un lugar que parece haber sido olvidado por el tiempo. Es el misterio de la Caverna de las Voces en el sur de Francia, una gruta de piedra caliza que se extiende por kilómetros bajo tierra. A diferencia de otras cavernas, esta no es famosa por sus estalactitas o estalagmitas, sino por los sonidos que emite. Los exploradores han reportado escuchar cantos, susurros y, a veces, incluso oraciones en lenguajes desconocidos. Pero no hay nadie más. Los sonidos parecen emanar de la piedra misma. Los expertos han intentado explicar este fenómeno con teorías científicas, como el movimiento del aire o el eco del agua goteando. Pero las grabaciones de audio han revelado algo mucho más inquietante. Los sonidos tienen una estructura, una melodía, un patrón que no podría ser producido por medios naturales. Son como si alguien, o algo, estuviera cantando desde el interior de la Tierra. La datación por carbono de los artefactos encontrados en la caverna sugiere que ha sido un lugar de culto durante miles de años, pero nadie sabe a quién se adoraba o por qué. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente extraña. En las paredes de la caverna, se han encontrado pinturas rupestres que no se parecen a nada que hayamos visto. No son representaciones de animales o de la vida cotidiana. Son figuras geométricas, patrones de líneas y puntos que se repiten una y otra vez, casi como si fueran un código. Los investigadores de la NASA han comparado estos patrones con los que se encuentran en el universo, y la similitud es asombrosa. Es como si los antiguos habitantes de esta caverna no estuvieran mirando hacia la Tierra, sino hacia el cielo, y hubieran intentado replicar lo que veían. El misterio se profundiza con la leyenda local. Los ancianos de la zona hablan de un guardián de las voces, un ser mítico que vive en las profundidades de la caverna y que se comunica a través de los sonidos. Creen que el guardián no es un ser maligno, sino un protector, que guarda un conocimiento que el mundo no está listo para recibir. Y la pregunta que nos deja sin aliento es, ¿qué tipo de conocimiento es tan poderoso que debe ser guardado bajo tierra, cantado en un lenguaje que hemos olvidado? Viajemos al corazón de la antigua biblioteca de Alejandría. Nos han contado que fue un incendio, un accidente que borró el conocimiento de la humanidad. Pero,
¿Y si les dijera que el fuego no fue la causa, sino la excusa? Que un solo texto, un libro tan peligroso que tuvo que ser destruido, fue la verdadera razón de la caída de la biblioteca. Este es el misterio del Códice Perdido de Ptolomeo, un libro que, según las leyendas, reescribe la historia de la humanidad. Se habla de él en susurros. Los escritos de historiadores romanos lo mencionan como un documento herético, que contenía información sobre la verdadera naturaleza del universo, la historia de las civilizaciones anteriores a la nuestra y una tecnología que, en las manos equivocadas, podría haber destruido el mundo. Los textos, escritos por el astrónomo y geógrafo Ptolomeo, supuestamente no eran suyos, sino una traducción de un libro más antiguo, un códice que él encontró en las ruinas de una civilización olvidada. El códice, según los relatos, contenía mapas de un mundo que no se parecía al nuestro, con continentes que ya no existen, y con una descripción de seres que coexistieron con los humanos. No eran extraterrestres, sino otra especie, que tenía la capacidad de manipular la materia y la energía. La profecía del códice hablaba de un evento cósmico que destruyó a esa civilización, y que podría volver a suceder. Y el códice no era una advertencia, sino un manual, un mapa para evitar el mismo destino. Cuando el Códice Perdido llegó a la biblioteca de Alejandría, los eruditos se dividieron. Algunos querían estudiarlo y descifrar sus secretos. Otros, temiendo su poder, querían destruirlo. Se dice que el emperador romano Julio César, al oír hablar de este libro, ordenó el incendio de la biblioteca para evitar que cayera en manos de sus enemigos. Y aunque la historia oficial dice que fue un accidente, los historiadores secretos susurran que fue un acto deliberado, una limpieza de la verdad. Lo que nos deja sin aliento es la posibilidad de que no solo hemos perdido un libro, sino que hemos perdido un conocimiento, una historia, una parte de nosotros mismos que fue borrada. ¿Qué verdad contenía ese códice que era tan aterradora? Y, más importante aún, si fue un accidente o un acto deliberado, ¿podría la información haber sobrevivido? ¿Podría una copia, un fragmento, estar esperando ser descubierto, para volver a reescribir la historia? El Códice Perdido no es solo un misterio, es una herida abierta en el conocimiento de la humanidad. Imaginen una isla tan remota que es casi inaccesible, un lugar que parece haber sido olvidado por la civilización. Ahora, imaginen que en esta isla, los habitantes tallaron a mano más de 400 estatuas gigantescas, algunas de hasta 15 metros de altura y 75 toneladas de peso. Esto no es una fantasía, sino el misterio de la isla de Pascua, o Rapa Nui, y sus enigmáticas estatuas, los moais. Durante años, la gente se ha preguntado por qué una civilización tan aislada se tomaría el trabajo de construir estas estatuas. Y la pregunta que ha desconcertado a los arqueólogos durante décadas es, ¿cómo las movieron? No tenían ni grúas, ni vehículos, ni la tecnología para transportar estas gigantescas piedras desde la cantera hasta los pedestales. Las teorías van desde el uso de cuerdas y troncos, hasta la idea más fantástica de que los moais caminaron por sí solos. Esta última teoría, aunque suena a locura, se basa en la forma de las estatuas, con una base ancha que podría haber permitido a los isleños moverlas con un movimiento de balanceo. Pero el verdadero misterio no es cómo los movieron, sino por qué. Los moais tienen un rostro inexpresivo, pero sus ojos, que en su mayoría están perdidos, se cree que estaban hechos de coral blanco. Y cuando los ojos eran colocados, se dice que las estatuas adquirían un poder espiritual, protegiendo a la isla de los malos espíritus. Pero si eran protectores, ¿por qué los isleños los derribaron? Se cree que la sobrepoblación y la escasez de recursos llevaron a una guerra civil que destruyó la sociedad, y con ella, sus estatuas. Pero, ¿y si hay otra explicación? Hay una leyenda en la isla de Pascua que habla de un ritual, de una ceremonia secreta en la que los isleños, en un acto de desesperación, derribaron a los moais para que sus ojos dejaran de mirar el cielo. La leyenda dice que no se trataba de malos espíritus, sino de una señal que venía de las estrellas. Los moais no estaban protegiendo a la isla, sino que la estaban conectando con algo. Y la pregunta que nos deja sin aliento es, ¿con qué? ¿Qué vieron en el cielo los habitantes de Rapa Nui que los aterrorizó tanto que tuvieron que derribar a sus dioses de piedra? Imaginen una biblioteca que no está hecha de libros y pergaminos, sino de un material translúcido, casi etéreo. Una biblioteca que no guarda textos, sino conocimiento en una forma que no podemos entender. Esta es la leyenda de la Biblioteca de Cristal, un misterio que se esconde en las profundidades del Tíbet, y que, según los monjes budistas, guarda la historia de una civilización que vivió en la Tierra mucho antes que nosotros. La leyenda dice que la biblioteca está oculta en una cueva sellada con un hechizo.
En su interior, no hay estantes ni manuscritos, sino pilares de cristal que brillan con una luz interior, como si estuvieran vivos. Y en la superficie de estos pilares, se pueden ver imágenes en movimiento, una historia de una civilización que, según los monjes, podía volar en el cielo con naves de metal, y que se comunicaba con seres de otros mundos. El conocimiento de la biblioteca no es algo que se pueda leer, sino que se transmite a la mente de aquellos que son dignos de entrar. Los exploradores occidentales han buscado la biblioteca durante años, atraídos por la promesa de un conocimiento que podría cambiar el mundo. Pero nadie la ha encontrado. Los monjes locales insisten en que no es un lugar físico, sino un estado mental, una cueva que solo se puede ver cuando estás preparado para verla. Y, aunque suene a locura, hay evidencia que sugiere que la leyenda podría tener un origen real. En cuevas cercanas, se han encontrado pequeños fragmentos de cristal que, al ser analizados, revelan una estructura molecular tan compleja que no podría haberse formado de manera natural. Y aquí viene la parte más extraña: los fragmentos de cristal parecen tener la capacidad de emitir un sonido. Un sonido de una frecuencia tan alta que es inaudible para el oído humano, pero que puede ser detectado por equipos especiales. Cuando los científicos decodificaron la frecuencia, se encontraron con un patrón matemático que se asemeja a las ecuaciones de la mecánica cuántica. Es como si el cristal estuviera emitiendo una señal, un eco de una ciencia que existió hace mucho tiempo, y que ha sido olvidada. El misterio de la biblioteca de cristal no es solo sobre una civilización perdida, sino sobre el conocimiento mismo. ¿Es posible que la información pueda ser almacenada en un material? ¿Es posible que los cristales puedan ser usados como una forma de comunicación, una forma de transmitir conocimiento a través del tiempo y el espacio? La biblioteca de cristal nos recuerda que no hemos inventado la rueda, que hay formas de ver el mundo que han sido olvidadas, y que tal vez la verdad está oculta en los lugares más inesperados. Viajemos ahora a un rincón remoto de Turquía, a un lugar conocido como el túmulo de Göbekli Tepe. Aquí, los arqueólogos han desenterrado algo que ha puesto en jaque toda nuestra comprensión de la historia. Es el misterio de las piedras estelares, una serie de pilares de piedra tallada, de más de 11.000 años de antigüedad. Esto es anterior a la invención de la agricultura, a la invención de la escritura, y a la construcción de las pirámides. Y, sin embargo, estos cazadores-recolectores, que se supone que vivían en cuevas, tenían la habilidad de construir un complejo monumental. Pero lo que es más misterioso es lo que está tallado en las piedras. En los pilares, se pueden ver animales, pero también se pueden ver constelaciones y símbolos celestiales. Un pilar en particular, conocido como el pilar del buitre, muestra un buitre, un escorpión, un buitre y un toro. Los expertos en astronomía han analizado el pilar y han llegado a una conclusión asombrosa. Las tallas son un mapa estelar, que representa la posición de las estrellas en el cielo hace miles de años. Es como si la gente de Göbekli Tepe no estuviera tallando animales, sino documentando un evento cósmico. Y aquí viene la parte más inquietante. Los expertos han descubierto que las constelaciones en el pilar se corresponden con la posición de las estrellas durante el momento del impacto de un cometa, conocido como el evento Younger-Dryas. Un evento que se cree que causó un cambio climático global y que casi destruyó a la humanidad. Las tallas de los animales no son aleatorias, sino que representan las constelaciones que habrían estado en el cielo durante el impacto. Es como si el pilar no fuera un monumento, sino una advertencia, un recuerdo de un evento catastrófico que la humanidad casi no sobrevive. El misterio de Göbekli Tepe no es solo sobre cómo construyeron estos pilares, sino por qué. ¿Qué sabían estas personas que nosotros hemos olvidado? ¿Cómo tenían un conocimiento tan avanzado de la astronomía, miles de años antes de que se inventaran los telescopios? El mapa estelar es un recordatorio de que la historia de la humanidad podría ser mucho más antigua y mucho más compleja de lo que pensamos. Que tal vez no éramos una civilización incipiente, sino un remanente de una civilización que fue casi borrada del mapa. Ahora, viajemos a las alturas de Bolivia, a un lugar llamado Tiwanaku. Una ciudad que existió hace más de 2000 años, y que, según los arqueólogos, era un centro ceremonial. En el corazón de esta ciudad, se encuentra un monolito tallado en un solo bloque de andesita de 45 toneladas, con un arco en el centro y una figura en la parte superior. Es la Puerta del Sol, una de las estructuras más enigmáticas del planeta. Durante años, la gente se ha preguntado por qué la tallaron. La figura central, conocida como el dios del sol, está rodeada de figuras con cabezas de cóndor y otras criaturas. Los expertos creen que es un calendario, un mapa de los ciclos agrícolas y astronómicos. Pero hay un problema con esa teoría.
la puerta no está completa. En la parte superior, hay una fractura que la divide en dos. Algunos creen que se rompió cuando un terremoto la derribó. Otros creen que fue un acto deliberado, que la puerta fue rota para sellar su poder. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente extraña. La leyenda local dice que la Puerta del Sol no era un calendario, sino un portal. Un portal a otro mundo, a un tiempo diferente, a un lugar de conocimiento que no es de este mundo. Se creía que el dios del sol era el guardián del portal, y que las figuras que lo rodeaban eran los seres que venían de la otra dimensión. La puerta solo se abría en un momento específico del año, cuando la alineación de las estrellas era perfecta. Los arqueólogos han encontrado evidencia de rituales alrededor de la puerta, con ofrendas que se dejaban en la base del monolito. Pero los rituales no eran para el dios del sol, sino para la puerta misma. Los sacerdotes de Tiwanaku creían que el monolito era un ser vivo, que tenía un espíritu propio. Y la pregunta que nos deja sin aliento es, si la puerta era un portal, ¿a dónde conducía? Y si la rompieron para sellarla, ¿qué la hizo tan peligrosa? La Puerta del Sol es un recordatorio de que, tal vez, los antiguos no estaban mirando hacia la tierra, sino hacia el cielo, y que tenían una conexión con algo que nosotros hemos olvidado. Viajemos ahora a las remotas tierras del altiplano andino, a un lugar llamado Chavín de Huántar, un complejo ceremonial ancestral ubicado en el actual Perú. Este sitio, que floreció hace más de 3000 años, es un laberinto de plazas hundidas, galerías subterráneas y monolitos tallados, pero su misterio más profundo reside en un objeto enigmático que los arqueólogos han bautizado como el espejo del tiempo. No se trata de un único artefacto, sino de una serie de espejos cóncavos y convexos tallados en obsidiana y diorita, materiales volcánicos que brillan con una oscura y misteriosa luz. A simple vista, parecen simples objetos rituales, pero las leyendas locales y los grabados en las rocas circundantes sugieren algo mucho más extraordinario. Se dice que estos espejos no reflejaban la imagen del presente, sino que tenían el poder de distorsionar el tiempo mismo. Los sacerdotes de Chavín de Huántar, una élite sacerdotal que controlaba el conocimiento y el poder en la región, no los utilizaban para la vanidad. En su lugar, se cree que los usaban en profundos rituales de trance para ver eventos del pasado y el futuro. Los grabados en los espejos y en las paredes de las cámaras subterráneas representan figuras humanas y animales en estados de éxtasis o transformación, con rostros que parecen contorsionarse en expresiones de horror y asombro. Los arqueólogos creen que estos grabados no son decorativos, sino la documentación de los viajes psíquicos realizados por los sacerdotes a través de los espejos, una especie de bitácora de sus experiencias fuera del tiempo. El misterio se profundiza con la evidencia de las cámaras subterráneas. En las galerías más profundas de Chavín de Huántar, se han encontrado pequeños canales y conductos que transportaban agua desde un río cercano hasta una serie de nichos donde se colocaban los espejos. El agua, al fluir, producía un sonido hipnótico y reverberante que, según los expertos, pudo haber servido como una ayuda para inducir los estados de trance. Pero, ¿para qué? ¿Qué querían ver los sacerdotes en esos espejos? Si tenían acceso a la información del futuro, ¿por qué no evitaron la caída de su propia civilización? Las leyendas locales nos dan una pista inquietante. Se habla de un evento catastrófico que los sacerdotes vieron en los espejos, un evento tan aterrador que los llevó a sellar las cámaras y a destruir algunos de los espejos, creyendo que su poder era demasiado grande para que la humanidad lo poseyera. No eran solo objetos rituales, sino portales a un conocimiento que los aterrorizó. El espejo del tiempo de Chavín de Huántar es un eco de un tiempo en el que la línea entre la realidad y la percepción era borrosa. Nos recuerda que tal vez la historia no es algo que solo ocurrió en el pasado, sino algo que está ocurriendo ahora y que se puede ver en el futuro. La pregunta que nos persigue es, ¿qué secreto vieron los sacerdotes en los espejos que los llevó a sellar la verdad para siempre? Viajemos ahora a las remotas llanuras de la meseta de Nazca en Perú, un lugar que a simple vista parece un desierto de arena y piedras. Pero si te elevas por encima de ella, un secreto asombroso se revela. Grabado en la superficie de la tierra hay un gigantesco reloj de arena, una de las líneas de Nazca. A diferencia de las figuras de animales y humanos que son más famosas, esta es una forma geométrica, un triángulo perfecto que apunta hacia el sur. Y lo que hace que este misterio sea aún más profundo es que su propósito sigue siendo un enigma total. Las líneas de Nazca, en su conjunto, se han asociado con el ritual, la astronomía y la agricultura. Pero este reloj de arena en particular, no parece encajar en ninguna de esas categorías. Las líneas, que tienen varios kilómetros de longitud, son de una precisión asombrosa. Y la pregunta que ha desconcertado a los expertos es,
¿Cómo las crearon? Los Nazca, que vivieron hace más de 2000 años, no tenían la capacidad de volar. Y, sin embargo, crearon estas figuras que solo se pueden ver desde el cielo. La tecnología para hacerlo parece haber estado fuera de su alcance. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente extraña. La leyenda local dice que el reloj de arena no era un reloj, sino una medida del tiempo, una forma de predecir el futuro. Los chamanes de Nazca, en sus rituales, se dice que usaban la figura como un mapa de las estrellas. Pero no eran las estrellas que nosotros vemos hoy, sino las que veríamos en el futuro. Los chamanes creían que la figura era un instrumento para comunicarse con el cosmos, para ver lo que iba a pasar. Y la pregunta que nos deja sin aliento es, si la figura era un instrumento para ver el futuro, ¿qué vieron los chamanes que los llevó a sellar este conocimiento para siempre? El misterio del reloj de arena es un recordatorio de que, tal vez, la historia que nos han contado es incompleta, que hay formas de ver el mundo que han sido olvidadas, y que tal vez la verdad está oculta en los lugares más inesperados. Viajemos ahora a un rincón remoto de América del Norte, a las profundidades de un lago en el desierto de Nevada. Este no es un lago ordinario, sino uno que los nativos americanos han temido durante siglos, y que los científicos han estudiado sin éxito. Es el misterio del lago sin fondo, conocido oficialmente como el lago Mono. A simple vista, parece un lago normal, pero debajo de la superficie, se esconde un secreto que ha desconcertado a los geólogos y a los investigadores. Las leyendas de los Paiute, una tribu nativa de la región, hablan de una criatura que vive en el lago, un ser que se traga a todo el que se atreve a nadar en sus aguas. Los exploradores occidentales, al oír estas leyendas, las descartaron como simples mitos. Pero cuando comenzaron a estudiar el lago, se encontraron con un enigma que no pudieron explicar. El lago Mono es uno de los lagos más salados y alcalinos del mundo, con una concentración de sal de 300 gramos por litro, que es 3 veces la del océano. Pero el verdadero misterio no es la sal, sino la profundidad. Los estudios de sonar han revelado algo imposible. El lago Mono no tiene un fondo. No me refiero a que sea muy profundo, sino a que el sonar no rebota en el fondo. El sonar, que es un instrumento para medir la profundidad, debería mostrar un punto en el que el sonido rebota en el fondo del lago. Pero en el lago Mono, el sonido simplemente desaparece, como si el lago fuera un pozo sin fondo. Los geólogos han propuesto teorías que van desde una falla geológica hasta un túnel que conecta el lago con el océano, pero ninguna de ellas ha sido confirmada. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente extraña. Los científicos han descubierto que el lago Mono tiene una composición química única, que se asemeja a la del océano primordial de la Tierra. El lago alberga una forma de vida que no se parece a nada que hayamos visto. No son criaturas marinas. Son bacterias que viven en las profundidades, y que se alimentan de arsénico. Es como si el lago no fuera de este mundo, sino un portal a una dimensión diferente. El misterio del lago sin fondo es un recordatorio de que, tal vez, la historia que nos han contado es incompleta, que hay formas de ver el mundo que han sido olvidadas, y que tal vez la verdad está oculta en los lugares más inesperados. Viajemos ahora a las profundidades del Océano Pacífico, a un lugar conocido por su violencia geológica y su misterio. Es el Anillo de Fuego, una zona que bordea el Océano Pacífico y que alberga el 75% de los volcanes activos del planeta. Durante siglos, los geólogos lo han estudiado como un fenómeno natural. Pero las leyendas de las tribus polinesias y los mitos de las civilizaciones de América del Sur, que vivieron a lo largo del anillo, cuentan una historia completamente diferente. Las leyendas hablan de una ciudad que se encuentra en las profundidades del Anillo de Fuego, una metrópoli subterránea que no está hecha de piedra, sino de obsidiana, y que está habitada por seres de luz. Los mitos dicen que la ciudad no es un lugar físico, sino una ciudad de energía que se alimenta de la actividad volcánica. Se cree que los volcanes no son simples respiraderos de la Tierra, sino puertas de comunicación con esta ciudad subterránea, y que las erupciones volcánicas no son desastres, sino un intento de los habitantes de la ciudad de comunicarse con nosotros. Los geólogos han encontrado una anomalía en las profundidades del Anillo de Fuego, una zona de magma caliente que se extiende por miles de kilómetros y que no parece tener un origen natural. Es como si alguien, o algo, estuviera manteniendo la temperatura del magma. La tecnología de sonar ha revelado la existencia de una estructura masiva que se encuentra en el fondo del océano, una estructura que no se parece a nada que hayamos visto. No tiene un origen volcánico, ni tampoco es un naufragio. Es una estructura que se extiende por kilómetros y que, según los geólogos,
fue hecha por una civilización. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente extraña. Los buzos que se han atrevido a explorar la zona han reportado escuchar sonidos. No son sonidos de la vida marina, sino un zumbido, una vibración que se extiende por todo el cuerpo y que se asemeja a una canción o un canto. Los científicos lo han descartado como un fenómeno acústico, pero los buzos insisten en que los sonidos tienen un patrón, un ritmo, casi como si estuvieran intentando comunicarse. El misterio del anillo de fuego es un recordatorio de que, tal vez, la historia que nos han contado es incompleta, que hay formas de ver el mundo que han sido olvidadas, y que tal vez la verdad está oculta en los lugares más inesperados. Viajemos ahora a las remotas profundidades de la selva maya, a un lugar que los arqueólogos han temido durante siglos, y que los locales llaman el laberinto del jaguar. Aquí, en el corazón de un complejo de pirámides, se encuentra una figura tallada en piedra, de más de 10 metros de altura, que se asemeja a una esfinge. Pero esta esfinge no tiene rostro. Su rostro, que supuestamente existió, ha sido borrado de la faz de la tierra. ¿Pero por qué? ¿Y qué secreto guardaba que tenía que ser borrado? Durante años, la gente ha creído que la esfinge sin rostro era simplemente una obra de arte inacabada. Pero los estudios de la piedra han revelado algo imposible. El rostro no fue simplemente tallado. Fue borrado con una tecnología que no se parece a nada que los mayas hayan tenido. Los expertos han encontrado microfracturas en la piedra, que sugieren que se usó una vibración de alta frecuencia para pulverizar la superficie. Es como si el rostro de la esfinge hubiera sido vaporizado. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente extraña. Los textos mayas, que se han encontrado en el sitio, hablan de una profecía, de un gran engaño que iba a ser revelado por la esfinge. El texto dice que el rostro de la esfinge no era un rostro humano, sino el rostro de un ser de otro mundo, un ser que no era un dios, sino un ser de carne y hueso, que vivió entre los mayas y que les dio el conocimiento de la astronomía, la matemática y la construcción. Se creía que el rostro de la esfinge era un mapa genético, una prueba de que los mayas no eran de la Tierra. Pero el texto dice que el gran engaño iba a ser revelado en un momento específico, y que los sacerdotes mayas, temiendo que la revelación causara el caos, decidieron sellar la verdad para siempre. Se creía que la vibración que borró el rostro no era una herramienta, sino un ritual de purificación, un acto deliberado para borrar el conocimiento de la humanidad. El misterio de la esfinge sin rostro es un recordatorio de que, tal vez, la historia que nos han contado es incompleta, que hay formas de ver el mundo que han sido olvidadas, y que tal vez la verdad está oculta en los lugares más inesperados. Viajemos ahora a las remotas profundidades de la selva amazónica. No busquemos civilizaciones perdidas o ciudades de oro, sino algo más personal y mucho más inquietante, el misterio de la tumba sellada. Se trata de una estructura de piedra, enterrada en las profundidades de la selva de Brasil, que los arqueólogos han temido abrir durante décadas. No porque teman una maldición, sino porque temen lo que encontrarán dentro. Y lo que es más misterioso es que la tumba no está hecha de piedra nativa, sino de una aleación que no se parece a nada que haya existido en la Tierra. Los escáneres de radar han revelado que la tumba es una estructura piramidal, pero que su interior es un laberinto de cámaras y pasadizos. Pero lo que ha desconcertado a los científicos es que la tumba no tiene una entrada. Parece que fue sellada con la misma aleación de la que está hecha, como si fuera una pieza de un solo bloque. Los arqueólogos han intentado taladrar la tumba, pero el material es tan duro que ha roto sus taladros. Es como si la tumba no quisiera ser abierta. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente extraña. Los chamanes de las tribus locales han contado una leyenda de la tumba sellada, una tumba que no guarda un cuerpo humano, sino a un ser que no era de este mundo, un ser que vivía en la selva y que, según la leyenda, se comunicaba con los animales y las plantas. Se cree que el ser no murió, sino que se transformó y que la tumba es su capullo, su lugar de descanso hasta que el mundo esté listo para él. Los arqueólogos han encontrado microfracturas en la superficie de la tumba, que sugieren que se usó una vibración de alta frecuencia para sellarla. Es como si el ser que estaba dentro hubiera usado una tecnología avanzada para protegerse. El misterio de la tumba sellada es un recordatorio de que, tal vez, la historia que nos han contado es incompleta, que hay formas de ver el mundo que han sido olvidadas, y que tal vez la verdad está oculta en los lugares más inesperados. La pregunta que nos deja sin aliento es, si la tumba fue sellada por un ser de otro mundo, ¿qué pasará si un día, de alguna manera, se abre? Viajemos ahora a las remotas profundidades de la selva de Brasil. En lo que parece ser un jardín tropical común,
se esconde un secreto que ha desafiado a la biología moderna. Es el misterio del Jardín de las 9 Puertas, un lugar donde crecen plantas que no se parecen a nada que hayamos visto. Pero lo que es más misterioso es que las plantas tienen la capacidad de brillar en la oscuridad, de cambiar de color con el toque, e incluso de emitir un zumbido, casi como si estuvieran vivas. Los científicos han intentado cultivar las plantas fuera del jardín, pero no han tenido éxito. Las plantas se marchitan y mueren, como si el jardín fuera un ser vivo que las mantiene con vida. Los científicos han encontrado que el suelo del jardín tiene una composición química única, que se asemeja a la de un tipo de mineral que no se encuentra en la Tierra. Pero lo que es más desconcertante es que las plantas parecen tener una inteligencia propia. Cuando los científicos se han acercado a ellas, han reportado sentir una extraña sensación de euforia, como si las plantas estuvieran emitiendo una especie de energía. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente extraña. Los chamanes de las tribus locales han contado una leyenda del Jardín de las 9 Puertas, un jardín que no es un jardín, sino un mapa cósmico, una representación de las 9 dimensiones del universo. Se creía que las plantas no eran plantas, sino portales de energía, que tenían la capacidad de comunicar a los humanos con los seres que viven en otras dimensiones. Se dice que las plantas, en sus rituales, se comunicaban con los chamanes, y les daban el conocimiento de la curación, la longevidad y la inmortalidad. El misterio del Jardín de las 9 Puertas es un recordatorio de que, tal vez, la historia que nos han contado es incompleta, que hay formas de ver el mundo que han sido olvidadas, y que tal vez la verdad está oculta en los lugares más inesperados. La pregunta que nos deja sin aliento es, si el jardín es un mapa cósmico, ¿qué pasará si un día, de alguna manera, se abre? Viajemos ahora a las remotas profundidades de la selva de Yucatán en México. Los exploradores han encontrado lo que parece ser un complejo de pirámides y templos mayas, pero los nativos locales lo llaman el laberinto invisible. A diferencia de otros sitios arqueológicos, este no es visible desde el cielo, ni está en un mapa. Se cree que los mayas, con un conocimiento avanzado de la arquitectura y la ingeniería, construyeron un laberinto de túneles y pasadizos que se extienden por kilómetros bajo la tierra. El laberinto no tiene un inicio ni un fin, y se cree que solo se puede resolver con la intuición. Los arqueólogos han intentado cartografiar el laberinto, pero se han encontrado con un enigma que no pueden explicar. Los túneles parecen cambiar de forma, de tamaño, e incluso de dirección. Los exploradores han reportado sentir una extraña sensación de desorientación, como si el laberinto tuviera una mente propia. Los arqueólogos han encontrado que el laberinto tiene una composición química única, que se asemeja a la de un tipo de mineral que no se encuentra en la Tierra. Pero lo que es más desconcertante es que el laberinto parece tener una inteligencia propia. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente extraña. Los chamanes de las tribus locales han contado una leyenda del laberinto invisible, un laberinto que no es un laberinto, sino un mapa de la mente, una representación de las 9 dimensiones de la conciencia. Se creía que el laberinto no era un lugar físico, sino un viaje mental, un camino que los mayas usaban para comunicarse con los seres de otras dimensiones. Se dice que el laberinto, en sus rituales, se comunicaba con los chamanes, y les daba el conocimiento de la curación, la longevidad y la inmortalidad. El misterio del laberinto invisible es un recordatorio de que, tal vez, la historia que nos han contado es incompleta, que hay formas de ver el mundo que han sido olvidadas, y que tal vez la verdad está oculta en los lugares más inesperados. La pregunta que nos deja sin aliento es, si el laberinto es un mapa de la mente, ¿qué pasará si un día, de alguna manera, se abre? El monte Etna, en la isla de Sicilia, es el volcán activo más grande de Europa. A lo largo de los siglos, ha sido la fuente de leyendas y mitos, pero en las últimas décadas, ha sido la fuente de un enigma que ha desconcertado a los científicos. Es el misterio de la voz del volcán, un sonido de baja frecuencia que se ha detectado en las profundidades del volcán, y que, según los vulcanólogos, no se parece a nada que hayan oído. Los científicos han instalado micrófonos en la base del volcán, pero los sonidos que han grabado no son los de la lava burbujeando o de la tierra temblando. Son sonidos que tienen un patrón, un ritmo, casi como si fueran un lenguaje. Los expertos han intentado decodificar los sonidos, pero no han tenido éxito. Han descubierto que los sonidos tienen una estructura matemática que se asemeja a las ecuaciones de la mecánica cuántica. Es como si el volcán no fuera una montaña, sino un ser vivo que se comunica a través de una ciencia que no podemos entender. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente extraña. Los textos antiguos de los romanos y los griegos hablan de un oráculo del volcán, un lugar en el que los sacerdotes se comunicaban con los dioses de la tierra. Se creía que el oráculo no era un lugar físico,
sino un estado mental, un viaje que los sacerdotes hacían para escuchar la voz del volcán. Se dice que los sacerdotes, en sus rituales, se comunicaban con la voz, y les daba el conocimiento de la curación, la longevidad y la inmortalidad. El misterio de la voz del volcán es un recordatorio de que, tal vez, la historia que nos han contado es incompleta, que hay formas de ver el mundo que han sido olvidadas, y que tal vez la verdad está oculta en los lugares más inesperados. La pregunta que nos deja sin aliento es, si el volcán es un ser vivo, ¿qué pasará si un día, de alguna manera, se despierta? Los Andes peruanos son un lugar de belleza majestuosa y misterio ancestral. Pero en las profundidades de sus montañas, los arqueólogos han encontrado algo que ha puesto en jaque toda nuestra comprensión de la historia. Es el misterio de los quipus dorados, un tipo de quipu, o sistema de cuerdas anudadas que los incas usaban para llevar registros, pero estos no están hechos de algodón o lana, sino de hilos de oro puro. Y lo que es más misterioso es que el oro es maleable. No se supone que pueda ser usado como una cuerda. Pero los incas, con un conocimiento avanzado de la metalurgia, lo hicieron. Los quipus dorados no parecen ser simples registros de censos o de cosechas. Los nudos son tan complejos y la forma en que están atados es tan precisa que los expertos en matemática han propuesto una teoría asombrosa. Los nudos no representan números, sino una forma de lenguaje, una forma de codificar la información que nosotros no podemos entender. Se dice que los nudos, cuando se tocan, emiten un sonido, una vibración, una especie de música. Y los incas, en sus rituales, se comunicaban con la música de los quipus, y les daba el conocimiento de la curación, la longevidad y la inmortalidad. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente extraña. Los textos de los conquistadores españoles, que invadieron Perú en el siglo XVI, hablan de un velo que los incas tenían. No era un velo físico, sino un velo que los hacía invisibles. Y se creía que el velo no era una capa, sino una forma de transformar el cuerpo, de cambiar su vibración, de hacerlo invisible a la vista. Y el velo, según los conquistadores, era el secreto del poder de los incas, el secreto de su invulnerabilidad. El misterio de los quipus dorados y el velo de los incas es un recordatorio de que, tal vez, la historia que nos han contado es incompleta, que hay formas de ver el mundo que han sido olvidadas, y que tal vez la verdad está oculta en los lugares más inesperados. La pregunta que nos deja sin aliento es, si los incas tenían el conocimiento de la invisibilidad, ¿qué más tenían que nosotros hemos olvidado? Las leyendas de la ciudad del Dorado han capturado la imaginación de exploradores durante siglos. Se creía que era una ciudad hecha de oro, un lugar de riqueza inimaginable. Pero los exploradores nunca la encontraron. Y el misterio se ha mantenido durante años. ¿Era una fantasía? ¿O un lugar real que se ha perdido en el tiempo? La respuesta a esa pregunta puede estar oculta en las profundidades de la selva colombiana. Los arqueólogos han encontrado una ciudad de piedra, en un lugar que los locales llaman Teyuna, o ciudad perdida. La ciudad no está hecha de oro, pero sus calles y plazas están adornadas con figuras de jaguar, cóndor y otras criaturas. La ciudad está construida en terrazas, y se cree que albergó a miles de personas. Pero lo que es más misterioso es que la ciudad no tiene un centro, sino que parece estar en un estado de movimiento constante. Los arqueólogos han encontrado que las terrazas, que se creía que eran para la agricultura, son en realidad un tipo de maquinaria que movía la ciudad en un patrón circular. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente extraña. Los textos de los conquistadores españoles, que invadieron Colombia en el siglo XVI, hablan de un ritual que los locales tenían, un ritual en el que el rey, o el dorado, se cubría de polvo de oro y se sumergía en un lago sagrado. Pero los textos dicen que el ritual no era para los dioses, sino para el sol. Y se creía que el ritual era un tipo de simulación, un intento de los locales de mover la ciudad con el sol. El misterio de la ciudad dorada es un recordatorio de que, tal vez, la historia que nos han contado es incompleta, que hay formas de ver el mundo que han sido olvidadas, y que tal vez la verdad está oculta en los lugares más inesperados. La pregunta que nos deja sin aliento es, si la ciudad se movía con el sol, ¿qué pasará si un día, de alguna manera, se detiene? En el corazón de la antigua biblioteca de Alejandría, un papiro que se creía perdido ha sido descubierto en las profundidades de un templo. Este no es un papiro común, se ha conservado en perfecto estado, y lo que es más misterioso, cambia de color. El papiro se vuelve de un color rojo vibrante durante el día y se torna un azul oscuro durante la noche. Los científicos han intentado replicar el papiro, pero no han tenido éxito. Han descubierto que la tinta está hecha de una mezcla de minerales que no se encuentran en la Tierra.
Y lo que es más desconcertante es que el papiro, cuando se expone a la luz de la luna, emite un zumbido de baja frecuencia. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente extraña. Los textos de los romanos y los griegos hablan de un papiro enigmático, un papiro que se creía que tenía el poder de cambiar la realidad. Los textos dicen que el papiro no era un libro, sino un mapa del tiempo, un mapa que se podía usar para ver el futuro. Y se creía que el papiro, en sus rituales, se comunicaba con los sacerdotes, y les daba el conocimiento de la curación, la longevidad y la inmortalidad. El misterio del papiro enigmático es un recordatorio de que, tal vez, la historia que nos han contado es incompleta, que hay formas de ver el mundo que han sido olvidadas, y que tal vez la verdad está oculta en los lugares más inesperados. La pregunta que nos deja sin aliento es, si el papiro es un mapa del tiempo, ¿qué pasará si un día, de alguna manera, se abre? En las profundidades del Océano Atlántico, los biólogos marinos han detectado un sonido que ha desconcertado a la comunidad científica. No es el canto de las ballenas, ni el sonido de los barcos, sino un sonido de baja frecuencia que se extiende por kilómetros y que parece tener un patrón, una melodía, casi como si fuera un lenguaje. Los científicos han intentado decodificar los sonidos, pero no han tenido éxito. Han descubierto que los sonidos tienen una estructura matemática que se asemeja a las ecuaciones de la mecánica cuántica. Es como si el océano no fuera un cuerpo de agua, sino un ser vivo que se comunica a través de una ciencia que no podemos entender. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente extraña. Los textos de las tribus polinesias y los mitos de las civilizaciones de América del Sur hablan de un canto de las ballenas, un canto que se creía que tenía el poder de cambiar la realidad. Se decía que el canto no era un sonido, sino un código de energía, un código que se podía usar para comunicarse con los seres que viven en otras dimensiones. El misterio del canto de las ballenas es un recordatorio de que, tal vez, la historia que nos han contado es incompleta, que hay formas de ver el mundo que han sido olvidadas, y que tal vez la verdad está oculta en los lugares más inesperados. La pregunta que nos deja sin aliento es, si el canto es un código de energía, ¿qué pasará si un día, de alguna manera, se abre? En las profundidades de una cueva remota en China, los paleontólogos han desenterrado algo que ha puesto en jaque toda nuestra comprensión de la historia. No es el esqueleto de un dinosaurio, ni el de un animal prehistórico, sino un hueso que se asemeja a una criatura mítica, un dragón. El hueso tiene una forma extraña, con alas, y una estructura que se asemeja a una cabeza de dragón. Pero lo que es más misterioso es que el hueso tiene una composición química única, que no se parece a nada que haya existido en la Tierra. Los científicos han intentado replicar el hueso, pero no han tenido éxito. Han descubierto que la composición del hueso tiene una estructura molecular que se asemeja a las ecuaciones de la mecánica cuántica. Es como si el hueso no fuera un hueso, sino un tipo de código de energía, un código que se puede usar para comunicarse con los seres que viven en otras dimensiones. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente extraña. Los textos de la antigua China hablan de un hueso de dragón, un hueso que se creía que tenía el poder de cambiar la realidad. Se creía que el hueso no era un hueso, sino un mapa del tiempo, un mapa que se podía usar para ver el futuro. Y los chamanes, en sus rituales, se comunicaban con el hueso, y les daba el conocimiento de la curación, la longevidad y la inmortalidad. El misterio del hueso de dragón es un recordatorio de que, tal vez, la historia que nos han contado es incompleta, que hay formas de ver el mundo que han sido olvidadas, y que tal vez la verdad está oculta en los lugares más inesperados. La pregunta que nos deja sin aliento es, si el hueso es un mapa del tiempo, ¿qué pasará si un día, de alguna manera, se abre? En una remota playa de Sudáfrica, los geólogos han encontrado algo que ha puesto en jaque toda nuestra comprensión de la historia. No es un fósil de un animal prehistórico, ni el de un humano antiguo, sino una huella de una criatura de proporciones bíblicas. La huella tiene un tamaño de más de 1,5 metros de largo, y está grabada en la superficie de la roca. Pero lo que es más misterioso es que la roca tiene una edad de más de 200 millones de años. Los científicos han intentado replicar la huella, pero no han tenido éxito. Han descubierto que la huella tiene una composición química única, que se asemeja a la de un tipo de mineral que no se encuentra en la Tierra. Y lo que es más desconcertante es que la huella, cuando se expone a la luz del sol, emite un zumbido de baja frecuencia. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente extraña. Los textos de las tribus africanas hablan de un gigante del sol, un ser que se creía que tenía el poder de cambiar la realidad. Se decía que el gigante no era un ser de carne y hueso, sino un ser de energía,
un ser que se podía usar para comunicarse con los seres que viven en otras dimensiones. El misterio de la huella del gigante es un recordatorio de que, tal vez, la historia que nos han contado es incompleta, que hay formas de ver el mundo que han sido olvidadas, y que tal vez la verdad está oculta en los lugares más inesperados. La pregunta que nos deja sin aliento es, si la huella es un ser de energía, ¿qué pasará si un día, de alguna manera, se abre?